cómo nos debemos comportar o cómo debemos enfocar la situación cuando nos planteamos una petición de accesibilidad en la comunidad de vecinos. Este asunto se resuelve por parte de la legislación en 2 artículos de la Ley de Propiedad Horizontal, que es la misma a nivel nacional. Son el artículo 10 y el artículo 17. Algo está sonando por ahí. Bien. Dice, nos debemos plantear 2 situaciones. ¿Qué ocurre si el coste de la obra para montar la instalación de accesibilidad en el portal o en el ascensor es inferior a 12 mensualidades de la cuota? Y la respuesta es evidente. Si es inferior a las 12 mensualidades de la cuota, no se requiere un acuerdo previo ni tan siquiera una votación por parte de la comunidad de propietarios. Se plantea esta iniciativa al administrador, se justifica e inmediatamente se comunica a los vecinos que se va a realizar tal tipo de modificación. Para que todo esto sea cierto y se cumpla esta protección a las personas discapacitadas, es necesario que los ajustes que se vayan a hacer sean razonables, que aquel que lo solicite tenga, o sea, viva, trabaje o preste servicios voluntarios en el inmueble. Tener en cuenta que hay veces que existe una casuística peculiar, y es que hay personas que no viven en el inmueble y les beneficiaría que su piso, si lo quieren vender, tenga ascensor. La casuística ya la hablaremos más tarde. O bien que tengan discapacidad o simplemente más de 70 años, siempre que el importe sea inferior o igual a esas 12 mensualidades una vez descontadas las subvenciones o las ayudas públicas. De tal manera que si tuviéramos que plantear esta situación y las ayudas públicas no alcanzaran el 75%, de todas maneras, todos los propietarios tienen que aportar las 12 mensualidades para que se haga obligatoriamente esa modificación en la instalación. Para que ellos solo aporten esas 12 mensualidades, los que lo hayan solicitado tienen que asumir el coste del resto, porque lo que se va a hacer es poner a disposición de aquellos que lo necesitan el patrimonio público colectivo de esa comunidad. Es decir, se tiene que perder el hueco del ascensor, se tiene que perder el hueco de la escalera o se tiene que perder la parte correspondiente del portal para que alguien haga la obra necesaria. De tal manera que, si esto es así, si los ajustes son razonables y no hay ningún perjudicado, si se puede testimoniar que los que lo solicitan viven, trabajan o prestan servicios, si tienen discapacidad o mayores de 70 años, si no alcanzan las 12 mensualidades, una vez descontadas las subvenciones, este tema es importante porque las subvenciones pueden alcanzar casi hasta el 50%, dependiendo del año y de las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas, en donde hay poblaciones que tienen edificios en altura, que no tienen ascensores o no están suficientemente accesibles, plantean una serie de subvenciones. Esas subvenciones van a depender del número de entidades que se vayan a presentar para recibirlas. Si en un ejercicio hay demasiadas subvenciones, demasiadas solicitudes, las subvenciones varían. Y eso de descontar las subvenciones, normalmente la comunidad de propietarios tiene que resolverlo, decidirlo antes de conocer la subvención real que va a tener. Y si por cualquier tipo de motivo fuera un edificio que está protegido y que va a recibir una subvención que alcanza el 75%, todos los comuneros, todos los propietarios tienen obligación de realizar la aportación necesaria para que la infraestructura se ponga en marcha. El coste tiene que ser asumido en el caso de que supere las 12 mensualidades y tienen la obligación de ceder la titularidad común, como ya habéis visto. Este tema es bastante fácil, aun cuando una vez que se ha decidido abordar la obra, puede haber un conflicto de intereses en altura, que interesa gobernar por parte del discapacitado que lo pida. Hay propietarios que por estar en la planta cero, en los locales, dicen, pues yo sugeriría que se
pagar un poco menos nosotros o un poco más los que estén a una altura superior. Esto suele originar un cisco que va retrasando año tras año las votaciones y nunca se llega a un acuerdo porque no hay un acuerdo de vinculación de los pagos. Y, por tanto, si no existe ese acuerdo, las comunidades autónomas, que son los que subvencionan, no aceptan la solicitud. Nos vamos al caso contrario. ¿Cuándo hay que votar en asamblea? Pues, evidentemente, cuando el coste mayor de las 12 mensualidades es menor que el 75% de las subvenciones y los solicitantes no aceptan pagar la diferencia. Lo mismo que ha ocurrido en un año y se ha determinado que la votación es positiva o negativa, se puede volver a repetir al año siguiente y al siguiente y al siguiente. Requiere, para que se tome esta decisión de si es superior a las 12 mensualidades, requiere el voto favorable de la mayoría de los propietarios. Si el voto es del 50% más algo, el 51%, todos los propietarios, quieran o no quieran, tienen que asumir el coste que corresponda. No solo ya las 12 mensualidades, como habíamos visto antes, sino ahora proporcionalmente de acuerdo con el reparto con que se distribuyen los gastos de la comunidad. Bien, aquí hay un problema. El primer problema radica en que nunca se puede conseguir el 50% de votos positivos o negativos, porque no asisten todos los propietarios. Lo que suele ocurrir es que en este caso el administrador envía un comunicado a todos los propietarios que no han asistido, que muchos de ellos a lo mejor pueden incluso tener su vivienda en alquiler, indicándoles que se ha producido tal votación y que falta la decisión suya. Como muchos de ellos no van a responder porque no les interesa ni el ascensor sí ni el ascensor no, simplemente omiten responder, lo que está ocurriendo es que se considera como positivo el silencio del propietario, de tal manera que ya no pasa a ser tan difícil alcanzar el 51%. Pero este tema cada quien lo tiene que valorar para que consiga aquello que pretende. Si no se consigue ese 51% y se quedan en el 40%, podría dar la impresión de que tampoco pasa nada. Se hace la obra. Se hace la obra porque todos tienen que pagar. El otro 60% restante tiene que pagar las 12 mensualidades. Y el 40% que ha decidido sufragar la obra va a recibir, por tanto, una subvención importante. Para que os hagáis una idea, un ascensor para un edificio de 5 plazas puede costar 60.000 euros. Si son 30 vecinos, porque todo depende del número de vecinos que haya, puede costar unos 2.000 euros por vecino. Las mismas empresas de los ascensores lo financian, con lo cual podría ser 2.000 euros a financiar en 5 o 6 años, siempre y cuando cada uno consiga su financiación, porque si la financiación es conjunta, el conflicto al que está abocada la comunidad es tener que seguir pagando aunque alguno de sus comuneros no pague. Eso no interesa. Pero si se recibe una subvención ya no son 2.000 euros, sino que son 1.000 euros. Y en lugar de ser en el transcurso de un año, van a ser en 5, 6 o 7 años. Y al mismo tiempo, el otro 60% ha tenido que aportar las 12 mensualidades. Bien. Todos aquellos que no hayan votado a favor de abonar el ascensor o la reforma del portal pueden brindar su voto y no hacerlo. Y por tanto no lo van a pagar. Pero si es un edificio de uso común, ocurrirá lo mismo, de acuerdo con lo que determina la ley de propiedad horizontal, que con los enganches de gas. Cuando un día quiera tener la llave del ascensor o quiera enchufar su gas, tendrá que pagar los gastos que en su momento la comunidad ha pagado en su nombre y lo repercutirá a los vecinos que lo han aportado. Bueno, termino aquí diciendo esto porque es bastante sencillo todo, que todo esto se complica, porque esto no es un escenario, digo aquí al fondo, no sé si lo veis, escenario no es una jungla. Los administradores se llevan comisión por todos los lados y están siempre a favor de aquello que cueste más. Los locales, que están normalmente en planta calle, no están
por la labor de cambiar situaciones de ascensor y garaje. Suelen no acudir a las reuniones. El hecho de que no acudan no les exime de pago, aunque no tengan ni tan siquiera puerta de entrada por el portal. Las subvenciones son desconocidas y esto genera otro planteamiento, y es que el administrador, si quiere forzar a que esta reforma se realice, pues les plantea, ¿por qué no aumentamos las cuotas mensuales para ir teniendo más dinero y para ir aportando dinero para el proyecto de reforma del portal, que hay que pagarlo a un arquitecto o a un aparejador? Hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos una discapacidad mayor del 65%, se lo podemos plantear directamente al CEAPAT, y desde cualquier punto de España el CEAPAT ese coste lo hace gratis. Hay que tener un acuerdo de distribución de los costes, y el voto por alturas es un cisco. Si se permite entrar que los de la última altura paguen más y los de abajo paguen menos, eso no prosperará nunca. Hay que tener otro factor de la jungla, los inquilinos. Los inquilinos quieren tener eso, pero su propietario normalmente no. Otro tema, el acceso inicial con llave. Hay muchas viviendas en las que los que han aportado el dinero para poner el ascensor o modificar el ascensor tienen una llave y los demás no. Pero cuando quieren entrar tienen un coste posterior como reenganchados. El mayor problema que tiene de asumir el ascensor entre todos se suele plantear que es el coste de mantenimiento. Pues no, el coste de mantenimiento lo tienen que pagar entre todos los propietarios de la instalación, hayan colaborado o no en su montaje. Es decir, un ascensor, por ejemplo, tiene un coste de mantenimiento. Un subescaleras que consiga en el portal subir 3 escalerillas, eso tiene un coste de mantenimiento, aunque sea pequeño. Un ascensor tiene muchísimo más. Tiene un gasto de electricidad, un consumo de engrase y demás. Eso va a formar parte de los gastos generales de la administración y, por tanto, se reparte entre todos. En el caso de que eso no fuera así, no estaría protegido aquellos que quieren poner en marcha la accesibilidad. En líneas generales, esto es así y este documento lo vais a tener dentro de poco accesible, tal como lo determine Juan.